Y ahora sí, cerrando estas jornadas, estos diálogos sobre Trotsky y el que hemos sostenido hoy, le damos la palabra a Jorge Altamira. Compañeras y compañeros, buenas noches. Es oportuno también comenzar esta intervención con un reconocimiento a esta labor que destaca Marcelo Ramal y a la labor organizativa, porque hoy hemos tenido la presencia de un compañero que se encuentra del otro lado del planeta, en el Mediterráneo Oriental, donde son las 2 de la mañana. Y aún así, si esto culmina como nosotros queremos, probablemente conteste las preguntas que luego le puedan hacer los oyentes. Hasta donde he podido ver, el 80 aniversario del asesinato de León Trotsky ha girado en torno al tema de la Cuarta Internacional. Es decir, que León Trotsky consiguió lo que quería, porque había dicho precisamente que de toda su labor revolucionaria, que no fue poca, no olvidemos que creó un ejército de la nada, el Ejército Rojo, y que ese ejército que se creó de la nada derrotó la contrarrevolución y la invasión de 14 naciones extranjeras. Sin embargo, dijo que la obra más importante de su vida era la Cuarta Internacional. Hay que entrar un poco en este tema porque la Cuarta Internacional se crea en un periodo contrarrevolucionario. Esto merece varias reflexiones. Hay izquierdistas que están para los días de fiesta. Y Trotsky se yergue en una dimensión absolutamente impresionante en los días de tragedia. El hombre que organizó las grandes victorias entiende en este periodo de victoria del nazismo en Alemania, del franquismo en España, de la destrucción de China por parte del imperialismo japonés y de la inminencia de una guerra mundial como nunca había habido en la historia, entiende que su tarea principal es asegurar la continuidad de la Revolución de Octubre. Y que eso lo puede hacer solamente por medio de un programa y de una organización. Y se dedica con una fuerza intelectual y física impresionante a esta tarea política durante más de una década. Es decir, a dejar un legado político firme en medio de una situación absolutamente catastrófica de retroceso de las masas y de locura sangrienta del imperialismo, y apenas poco tiempo después, o casi simultáneamente, con el asesinato por parte de Stalin de la totalidad del Comité Central, vivo todavía, que había dirigido la Revolución de Octubre. El programa de transición que deja es un documento absolutamente extraordinario. Comenté hoy en otra mesa que tuve organizada por trotskistas cubanos y simpatizantes argentinos, que si se escribiera una biografía del programa de transición, como el teórico Riazanov escribió una biografía del Manifiesto Comunista, se vería toda la envergadura de ese programa. Porque la biografía del Manifiesto Comunista se detiene a analizar todo el alcance, antecedentes y fundamentos históricos de cada uno de los planteamientos de Marx. Una obra de ese tipo, hecha para el programa de transición, sería una instrucción absolutamente fabulosa. Algo se ha hecho
relativo a ciertas consignas del programa de transición y el Frente Único, pero abarca mucho más. Por ejemplo, la naturaleza de la degeneración de un Estado salido de una revolución. Y esa degeneración no solo la toma desde un punto de vista nacional, sino internacional, porque la interpreta a la luz de lo que ahora vamos a ver con cuidado, es la crisis del proletariado, la crisis de dirección del proletariado mundial. Los que están asistiendo a esta charla o a esta mesa redonda de hoy son personas muy jóvenes, ya gente que hubiera sido contemporánea del momento del asesinato de Trotsky no queda, tampoco quedan las generaciones próximas. Entonces lo primero que quiero declarar es que al preguntarnos sobre la actualidad de Trotsky y el programa de transición, no debemos hacer un abordaje conservador, sino un abordaje revolucionario. Un abordaje conservador es como la gente que reivindica la Biblia y entonces la interpreta en términos de verdades eternas. Un abordaje revolucionario es, por el contrario, el que somete a ese programa a la criba de la situación histórica del momento que está viviendo. Y la vigencia de ese programa, de este punto de vista, a la luz de toda una serie de nuevos desarrollos, luce cada vez más profunda. Bueno, ese es el mérito de los grandes trabajos políticos, que lucen más con el paso del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con los seres humanos hasta cierto punto. Entonces es una contradicción completamente válida. En un periodo contrarrevolucionario, Trotsky dice: tengo que dejar establecidas las bases de la continuidad de la Revolución de Octubre, porque la agonía del capitalismo, la crisis del capitalismo, la crisis de la humanidad solamente tiene salida por medio de la revolución socialista mundial y la dictadura universal de la clase obrera, como transición hacia el socialismo, a la sociedad sin clases, hacia el comunismo. Ninguna internacional fue preparada como esta. En realidad, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Lenin cree que la solidaridad de los socialistas alemanes con su burguesía era una mentira de los diarios. Lenin va a rearmar al partido bolchevique y al socialismo en el curso de la guerra. León Trotsky, a la luz de esa experiencia, hace el trabajo de preparar los elementos con relación a esa guerra mundial. Mucha gente considera que la Tercera Internacional fue un éxito y la Cuarta Internacional fue un fracaso. Que la Tercera Internacional no vivió una crisis de dirección y la Cuarta Internacional, que abordó el tema de la crisis de dirección, sin embargo, habría sucumbido rápidamente a ella. De ninguna manera. Tanto Lenin en un caso como Trotsky en el otro miraron la realidad de frente y se plantearon las tareas, sin preguntarse si las uvas estaban completamente maduras, si se habían pudrido o si todavía había que dejarlas germinar. Cuando se funda la Tercera Internacional, esto es después de la Revolución de Octubre, es una internacional fundada en un periodo revolucionario, no en un periodo contrarrevolucionario. Y se hace de la misma forma precaria que la Cuarta Internacional. Al primer Congreso Internacional va muy poca gente. Luego, con el asentamiento del Estado soviético y el crecimiento de las experiencias revolucionarias en el mundo, se transforma en un fenómeno universal. Pero la Tercera Internacional
vivió apenas 5 años. Entre su proclamación en enero de 1919 y la derrota de la Revolución Alemana en 1923. Es decir que si en alguna organización se manifestó una aguda crisis de dirección fue la Tercera Internacional. El día que se haga la biografía del programa de transición, se tendrá que estudiar todas las crisis que enfrentó la Tercera Internacional debido a la inmadurez política de los que se incorporaron a la Tercera Internacional y a la inmadurez política del partido bolchevique de cara a la construcción de una Tercera Internacional. Por ejemplo, para muchos líderes bolcheviques, y se vio en el tiempo, se trataba de rusificar al movimiento obrero mundial y en última instancia, transformarlo en un apéndice al servicio del Estado de la burocracia rusa. Pero las peleas de Lenin con los ultraizquierdistas de la Tercera Internacional y con los derechistas fueron fenomenales. Y la ultraizquierda permitió la derrota de varias revoluciones en Europa, en Alemania como en Italia, y en Italia abriendo el paso también al fascismo. Lo que va a ocurrir con Hitler en 1933, cuando el Partido Comunista Alemán y el socialismo capitulan ante el nazismo, había ocurrido en embrión en Italia frente al ascenso de Mussolini. Tuvo una corta vida, y en esa corta vida enfrentó problemas absolutamente descomunales. Trotsky los recoge en la fundación de la Cuarta Internacional, que en realidad, según Pierre Bruet, no era la proclamación de una organización cerrada de ninguna manera, sino que el propósito de Trotsky era que la conferencia, no congreso, de 1938 se llamara por la Cuarta Internacional, en el entendimiento de que los bolcheviques de 1938 llamaban a la vanguardia del proletariado mundial a constituir el Partido Mundial de la Revolución, la Cuarta Internacional. Todo el proceso ulterior de la guerra y el proceso posterior a la guerra, ¿en qué medida confirma o no los planteamientos de Trotsky? Hay gente que dice que se equivocó de medio a medio, porque interpreta los pronósticos políticos como una especie de recetario a la línea. Es decir, que las cosas tienen que ocurrir en el minuto, en el segundo exacto en que uno supone que debía ocurrir, y no que son grandes trazados dirigidos a guiar la acción revolucionaria. El estalinismo no sale liquidado de la guerra. Debido a la victoria del Ejército Rojo, se multiplica la influencia del estalinismo sobre partidos comunistas fuera de Rusia, en los cuales, digamos, el estalinismo había perdido bastante su prestigio y su autoridad. Pero, sin embargo, apenas terminada la guerra, en 1953, se produce la revolución política en Berlín Oriental, y en 1956 en Hungría, y en Polonia, y repetidamente. Es decir, que esa crisis que la guerra iba a terminar provocando en el estalinismo se ha verificado y se verificó en forma muy concreta, y en el año 1968 en una forma muy especial, porque combina el levantamiento de la clase obrera francesa con el levantamiento de la clase obrera checoslovaca y la posibilidad de unir en un proceso revolucionario único, digamos, al conjunto de Europa. La crisis de dirección va a acompañar al movimiento obrero en el curso de su desarrollo y solo puede ser superada una y otra vez por medio de la experiencia y el debate político franco. Esa es la experiencia, porque hay una contradicción
en el desarrollo político de la clase y de su dirección. Trotsky lo explica muy bien: las direcciones políticas, en la medida en que se elevan por encima de la clase obrera, quedan más sujetas a la presión del capital. Y se engendra una contradicción entre las direcciones y la masa. Esta idea es muy importante porque el que la comprendió mejor que nadie es el imperialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo desarrolla una orientación que en cierto modo copia de la burocracia soviética, que es la cooptación sistemática de los movimientos sociales, que es la cooptación sistemática de las burocracias. Por ejemplo, la clase obrera argentina está encarcelada por una burocracia sindical. La clase obrera argentina no tiene una crisis de dirección con la burocracia está del otro lado de la barricada. Pero el imperialismo tiene dentro de la clase obrera espías, lugartenientes y capataces que husmean cada lugar de trabajo para desorganizar a la clase obrera, para aliarse con la patronal, para despedirla, etc. En este sentido, la capacidad del imperialismo después de la Segunda Guerra Mundial, con el auxilio de la burocracia soviética, no tiene parangón en la historia en términos de contención y de cooptación. Y ese es el significado profundo del acuerdo internacional entre Roosevelt, norteamericano, Churchill, de Gran Bretaña, y Stalin, cuando se reparten la zona de influencia. Ese es un trabajo general, mundial, global, que se va a respetar a rajatablas, hasta el desmoronamiento, en definitiva, de la Unión Soviética, bajo la inmensa presión de sus contradicciones internas. Ahora nosotros vivimos, en cierto modo, una época revolucionaria. Y en esta época revolucionaria encontramos algo que hay que destacar. No existe la socialdemocracia y no existe el estalinismo. Por débiles y poco numerosos que sean los trotskistas, son la fuerza única que, en la medida en que hablan de un programa de transición, después veremos si lo aplican y si son fieles a él, todavía actúan como portavoces históricos de la clase obrera. Esa es la victoria rotunda de la Cuarta Internacional. La Tercera Internacional fue creada por los bolcheviques, pero no fue una internacional bolchevique. Ganó para su seno a numerosas tendencias revolucionarias en el movimiento obrero, vacilantes, semicentristas, que vieron que la salida era la Revolución de Octubre y la Tercera Internacional, que aparecía como portavoz internacional de la Revolución de Octubre. En la construcción de la Cuarta Internacional tenemos en cuenta también eso. Los trotskistas, los defensores del programa de la Cuarta Internacional, queremos incorporar a los partidos que se reivindican de la Cuarta Internacional a todos los obreros combativos y que luchan y que todavía no asumen una posición, digamos, cuarta internacionalista o trotskista. Es una vanguardia que pretende organizar en forma revolucionaria a la clase obrera y no una secta que se proclama a sí misma y se ufana permanentemente de lo que supone que son sus éxitos. Si nosotros miramos desde el punto de vista histórico, la Cuarta Internacional es un éxito histórico rotundo, porque su programa, su método, encarnado una y otra vez en distintas fuerzas, ha superado la prueba de la historia. Si lo encaramos a la luz de cómo lo encaran ciertos partidos en la Argentina, por los resultados inmediatos en materia de reclutamiento, de conquista de una elección, que es el método del maniobrero,
que razona en términos de qué ventaja puede obtener explotando tal o cual situación, evidentemente la lucha todavía está muy por delante. Pero el punto de vista de la construcción histórica de la Cuarta Internacional no es la del maño obrero, porque la emancipación de la humanidad es una tarea gigantesca, en la cual años más, años menos, tienen un significado menor. Marx y Engels esperaban la victoria de la revolución proletaria en su época. De la época de ellos hasta la actualidad ha pasado bastante más tiempo que la que han pasado de Trotsky a hoy. Pero se dieron cuenta que habían hecho una labor revolucionaria, que habían dejado establecida una semilla, una simiente, que habían contribuido a la formación de una conciencia histórica en la clase, porque la conciencia de clase no es una conciencia de identidad, sino que es una conciencia histórica del lugar que en la transformación histórica le corresponde a la clase que nosotros pertenecemos. Ese es el significado. En este periodo tan impresionante como el que vivimos ahora, se desarrollan en la izquierda, incluso trotskistas, las peores tendencias políticas. Eso hay que advertirlo. Hay que señalarlo y hay que delimitarse. Tempranamente señalé, y veo que hace un tiempo que no lo veo a Sabas, lo retoma en su intervención, la pandemia es una crisis entre el organismo social y el medio natural en que se desarrolla. Lo dije el primer día en nombre de la tendencia en los escritos nuestros. Y no ha pasado la prueba de la historia el capital. Porque la gente se muere y la bolsa de Nueva York sube. Es decir, que el mecanismo social trabaja para el rescate de los capitalistas en medio de una conmoción o una catástrofe humanitaria. Esta idea no va a entrar simplemente en la cabeza de millones de personas, quiero decir, no va a entrar en forma simple. Pero desde los que van a reclamar una vivienda para que si tienen que hacer una cuarentena en otra ocasión, no vivan en un tugurio o en una villa. Para aquellos que no recibieron atención médica en una UTI y murieron en la camilla de acceso a la UTI. Para los que pasaron tantas penurias, lo que se abre ahora es claramente un desafío. Es decir, que la pandemia ha acentuado lo que es la catástrofe capitalista. Y no una catástrofe capitalista financiera, puramente social, sino de una amplitud infinitamente mayor. Ahora, ¿qué tenemos nosotros en la izquierda trotskista? Un balance inadecuado de la Cuarta Internacional los ha llevado a la conclusión de que el error de la Cuarta Internacional fue lo que la Cuarta Internacional había reivindicado como propósito, que era la reivindicación de la Revolución de Octubre, es decir, de la Revolución Mundial, como el método de la emancipación de la explotación capitalista. Dije, es un error. Eso es una cosa que hay que abandonar, el capitalismo ha cambiado mucho, y entonces es necesario adaptarse al proceso capitalista, lo que nosotros llamamos las tendencias democratizantes. Teniendo en cuenta que de las dos organizaciones más importantes que hacían referencia al trotskismo, el Socialist Workers Party de Estados Unidos y el Partido Comunista Revolucionario, la Liga Comunista Revolucionaria en Francia, fueron las más importantes, es muy significativo que estas dos organizaciones, en particular la francesa, en cierto sentido, no en particular, sino en cierto sentido, simplemente hayan abandonado por completo la perspectiva revolucionaria, lo dicen con absoluta claridad. Eso hay que dejarlo en los armarios de la ropa vieja
y reivindican las cualidades morales del trotskismo. De modo que retrocedemos desde el punto de vista filosófico muchos años en la historia, porque la moral aparece sin sustento en la relación humana, como una predisposición particular de ciertas personas que otras no tienen. Y bueno, abandonando la dictadura del proletariado, la revolución social y la creación de partidos democratizantes. Este partido en particular, por ejemplo el NPA, está en un proceso de autodestrucción acelerada, incluyendo a todas sus corrientes políticas, las que tomaron la iniciativa de abandonar el punto de vista del marxismo y las que se sumaron a ellas. Es decir, que en medio de un fenómeno de esta envergadura, tenemos arrastrados a la basura de la historia a una parte de las corrientes trotskistas. Esto hay que hacer una delimitación. Hoy a la mañana, cuando discutía en otra teledebate, me sorprendió que un miembro de una corriente inglesa, ante mis planteamientos acerca de la dictadura del proletariado, me contestara que yo fuera un obrero inglés a ver si lo convenzo de que hay que hacer una dictadura del proletariado. Yo eso lo escuché por primera vez a los 14 años. Y esta corriente inglesa sigue rumiando con esa tontería 60 años después. Porque indudablemente la pedagogía es el método de cómo llevar conceptos complejos a la comprensión de la gente. Entonces, a través de la experiencia, a través de la lucha, la masa van comprendiendo que si no ejercen su propio poder, siempre van a estar sucumbiendo ante el imperialismo y que el poder de los trabajadores es la dictadura del proletariado. Pero lo que me llamó la atención es esta regresión fenomenal. Nosotros hemos hecho un planteamiento histórico muy importante, llamando a la reunificación de la Cuarta Internacional sobre una base de principios y una delimitación de posiciones políticas. Y lo hicimos en forma muy consecuente porque presentamos un programa que fue ampliamente discutido y un programa muy desarrollado. Y la CRCI ha entrado en una crisis de la cual seguramente ya ella no va a volver, en la que también queremos plantear un balance y que quede claro. ¿Por qué? Porque en Argentina, como también lo expliqué hoy a la mañana, los éxitos electorales del FITU han llevado a una adaptación democratizante de una izquierda que se pintaba no solo revolucionaria, sino ultrarrevolucionaria. En los comienzos del FITU, desde el Partido Obrero tendríamos que combatir el infantilismo de un sector del FITU que consideraba un crimen presentar proyectos de leyes y que ahora vive dando quórum a los proyectos de leyes de la burguesía. Tomo estos puntos extremos para abreviar el proceso político que hemos tenido. Se han producido escándalos fenomenales. Y bajo esta presión política, la corriente nuestra libró una batalla en el Partido Obrero, y esa batalla continúa y con toda la izquierda democratizante. Este es un caso único de defensa de un programa, y vamos a ganar. Porque estamos dando una pelea, y una pelea consciente, y está basada en una historia, y está basada en un programa, y somos la única corriente que puede publicar hoy lo que escribió hace 40, 30 o 20 años sin desdecirse nada. ¿Qué hace la CRCI? En lugar de reivindicar a la Cuarta Internacional y el centralismo democrático, adopta una posición maniobrera y aparatesca frente a esta crisis y se suicida a sí misma, poniendo de manifiesto
contradicciones importantes de corrientes que en el campo de la CRCI aparecieron últimamente reivindicando no la Cuarta Internacional, la construcción de la Tercera Internacional. ¿No es cierto? La reconstrucción de la Tercera Internacional de los procesos de Moscú. En nombre de que fue una gran organización y omitiendo la crisis de dirección que se desarrollaba en el seno de ella y que luego adoptó formas mucho más complejas y devastadoras, llevaron a la crisis del partido bolchevique y al planteamiento de fundar una Cuarta Internacional. Como ustedes ven, es un planteamiento vulgar y yo saludo que el compañero Sabas Matzas haya dedicado una parte de su intervención a dejar absolutamente claro que esa pretendida reconstrucción de la Tercera Internacional no tiene ningún lugar en la historia ya, que la tarea es la Cuarta Internacional. Esto es muy importante. Por lo tanto, de la crisis de la CRCI vamos a tener en adelante, con esfuerzo y con trabajo, una CRCI mucho más sólida. Porque hemos hecho un intento importante, hemos visto la crisis de ese intento y estamos avanzando en ello. Trotsky insiste mucho, el centralismo democrático, no el centralismo burocrático, no la designación de un aparato a dedo, el control de la organización por parte de los militantes y en un cierto punto el derecho a tendencia. Y no el derecho a tendencia permanente, quiero decir para toda la vida, sino el derecho a tendencia en torno a los puntos que se encuentran en conflicto y que deben ser discutidos democráticamente y también de cara a las masas. Esto es lo que nosotros tenemos aquí como extraordinario. Esta es la actualidad revolucionaria de aquello, es decir, el desarrollo revolucionario. Algo más. Trotsky abordó el problema de la burocratización de la URSS, de la degeneración del Estado obrero y de la inevitabilidad de que ese Estado obrero volviera al capitalismo si no se construía una internacional. Porque solo la cohesión del movimiento obrero internacional podía contrarrestar la presión disolvente del imperialismo canalizada a través de la burocracia. Pero naturalmente no desarrolló las condiciones concretas en que eso se iba a producir, lo entendió así que podía ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, y nosotros sabemos que ocurrió 2 o 3 décadas después, con la disolución de la URSS, etc. Ahora hay un concepto, una caracterización, una categoría del programa de transición absolutamente vital. Estamos en la época del capitalismo decadente y de la crisis mundial de la civilización capitalista. La restauración del capitalismo ha extendido la barbarie, no ha abierto una salida. La crisis mundial ahora es más intensa, más aguda y se manifiesta en una cantidad de países numerosísimos. Ahora tenemos movilizaciones y huelgas en Bielorrusia. Hay algunos que deben haberse enterado que existe Bielorrusia a partir de estas movilizaciones, porque siempre perteneció, digamos, como república a la Unión Soviética, los famosos rusos blancos. ¿No es cierto? Tiene una escala, digamos, mucho mayor. Es decir, que el desarrollo que introducimos es que la restauración capitalista no atenuó, con independencia de la derrota que inflige a la clase obrera esa restauración, no atenuó sino agravó la crisis mundial. Esta tesis fundamental,
que nosotros desarrollamos a partir de los años 70 y 80 está completamente confirmada de lejos y con antigüedad en el año 2020. Acá tenemos una cuestión absolutamente decisiva. Entonces vamos a la lucha por la izquierda argentina y por la vanguardia de la clase obrera, que es muy importante señalarlo, como yo se lo señalé hoy a los disertantes hoy a la mañana. En Argentina hay una franja numerosa en las fábricas que no responde a la burocracia sindical, no está cooptada, no es verticalista, es combativa y está buscando un partido revolucionario. Y por momento creyó haberlo encontrado. Eso es incuestionable. Eso es irreversible por todo un periodo. Entonces es con estas armas que entendemos el programa de transición y la cuestión de la Cuarta Internacional. Hoy, el tema de la revolución mundial está planteado en el terreno de la política cotidiana por los partidarios de la Cuarta Internacional. Eso es un hecho histórico. No, digo, no lo elogio, sino digo, este es un hecho de carácter histórico, es concreto. Esto está ocurriendo históricamente en este momento. Y viene ocurriendo de esa manera, y aquellas fracciones trotskistas, o que dicen ser trotskistas, porque creo que ya no lo dicen, de carácter completamente democratizante, son combatidas por los que defendemos efectivamente el concepto, la estrategia de la revolución mundial. Esta es la conclusión principal que damos, naturalmente en el marco de una mesa redonda, con un tiempo que es limitado, y que abrimos al análisis. Pero salvo algún aspecto u otro aspecto, no he hecho sino desarrollar la línea histórica del Partido Obrero, que siempre fue una línea histórica en permanente evolución. Aquellos que, por ejemplo, hoy reivindican el FITU, les recuerdo que reivindicaron Izquierda Unida y el Frente del Pueblo. Es decir, que son saltimbanquis democratizantes. Simplemente buscan un paraguas en donde cubrirse de la lluvia. Los constructores del Frente de Izquierda, nuestra tendencia, el Partido Obrero combatió y se delimitó en los principios de todos aquellos frentes, por eso terminó siendo un factor constructor de este frente que en el rumbo que va es claramente liquidacionista. Y lo exponemos y lo decimos para combatirlo, para que los militantes de esos partidos los comprendan y para que sobre la base de un programa consecuente desarrollemos en Argentina, donde las condiciones están reunidas, una dirección revolucionaria. Buenas noches, muchas gracias y un saludo especial a mi camarada y amigo Sabas Machas, que se encuentra alrededor de, ¿cuánto? 20.000 kilómetros de distancia de nosotros, él con temperaturas elevadas y nosotros bordeando el bajo cero. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.